Sean bienvenidos cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Acompáñenme a estudiar juntos el siguiente tema: origen de las universidades medievales. Las universidades medievales europeas nos dice que fueron instituciones educativas de cristiandad latina en la Baja Edad Media, que sustituyeron a las escuelas palatinas, a las escuelas monásticas y episcopales existentes desde la Alta Edad Media. Estas comenzaron a fundarse en distintas ciudades en Europa Occidental a partir del año 1150 en el contexto del Renacimiento del siglo XII, perdón. Entonces, esas instituciones que lo que hacen es enseñar acerca de la cristiandad latina surgieron en la Baja Edad Media. ¿Qué características tenían estas universidades? Primero nos dice que establecieron un modelo de enseñanza superior que se prolongó en el tiempo, determinando la escultura y funcionamiento de las universidades actuales. Entonces, fue de importante aprendizaje, ¿sí? Su existencia. Eran comunidades de maestros y estudiantes, universitas, que aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y a la producción del saber. Nos dice que atravesó crisis en lo político de reyes y emperadores y en lo eclesiástico de papas, obispos y órdenes religiosas. Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron fundadas en Italia, en Inglaterra, en España y en Francia, para el estudio del derecho, la medicina y la teología. La parte central de la enseñanza implicaba el estudio de las artes preparatorias o las artes liberales. El trivium, por ejemplo, la gramática, la retórica, la lógica, y el quadrivium, que nos hace énfasis a la aritmética, a la geometría, la música y a la astronomía. Entonces, abarcaban diferentes aspectos en el conocimiento. ¿Qué papel ocupó la iglesia en la difusión de esta cultura? Nos dice la historia que durante los siglos XI y XIV se produce un gran desarrollo cultural gracias a la institución de las nuevas universidades eclesiásticas, pero también con facultades de artes, de derecho y de medicina. Luego vemos que en el siglo XIII fueron fundadas y empezaron a desarrollarse las órdenes mendicantes, que tuvieron un gran influjo en la vida religiosa de la sociedad. Luego, hacia finales del siglo XIV, se produjo un cisma conocido como Cisma de Occidente, que afectó a la Iglesia Católica desde 1378 hasta 1417 y que provocó fuertes tensiones y el surgimiento de ideas de tipo conciliaristas, según las cuales un concilio podría tener más autoridad que el Papa en algunos puntos. Por último, el conciliarismo fue condenado en el Concilio Quinto de Letrán en 1516. También la historia nos refiere acerca del arte románico, que era el arte románico, y se llama estilo románico en arquitectura al resultado que tiene la combinación razonada y armónica de elementos constructivos y ornamentales de procedencia latina, oriental, como eran los bizantinos, los sirios, los persas, los árabes, y también de origen septentrional, como eran los celtas, los germánicos, los normandos. Esto se formó en la Europa cristiana durante los primeros siglos de la Baja Edad Media. Normalmente, ¿qué características tenía? Y aquí sí queremos ir con usted visualizando esta hermosa imagen de una construcción. Por ejemplo, el pilar compuesto y de núcleo prismático. ¿Sí? Ahí usted puede ir visualizando cómo nos da las características de esta hermosa arquitectura.
el arco de medio punto, como usted puede ver aquí en pantalla, donde señaliza cómo eran los arcos de medio punto, la cubierta de bóveda de medio cañón y de aristas. Sí, tenemos la cúpula poligonal sobre trompas. Vemos también los ábsides semicirculares en la planta de cruz latina, cómo era la planta basilical en la típica latina, que se puede visualizar como una capilla, cómo los contrafuertes fueron desarrollados. Mire, aquí en las bases están los contrafuertes, los arcos doblados y arquivoltas, los capiteles decorados. Nos vemos también los frisos decorados, la escultura monumental aplicada a la arquitectura. Entonces, cada uno de ellos tenían características singulares dentro de la arquitectura. Luego vemos que el arte romano, en el arte romano también destaca mucho, por ejemplo, la pintura. La pintura romana, ¿qué manifestaciones artísticas tenía? Nos dice que tiene su origen en la mezcla entre la tradición etrusca y la influencia de pintores griegos de la escuela de Apeles. Los romanos harían de este arte una expresión pública para retratar hechos o personajes relevantes de la época. ¿Qué pasó con la tradición escultórica? Nos dice que procede directamente de la cultura griega, aunque adaptada a la estructura política y social de la antigua Roma. Hay clases dominantes romanas que utilizaron la escultura como una manifestación de su posición social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían adornando sus villas, entonces lo utilizaban más para aparentar su grande clase social que ellos tenían. Espero les haya agradado mucho este tema de estudio, chicos. Un excelente día.